Buenas tardes, jóvenes. Estamos aquí en la semana número 6, ya siendo la última semana de su materia de técnicas de negociación número 2. Si ustedes entran a mi canal, pueden encontrar ahí la parte número 1, que sería la parte 1 de esta misma materia, ¿verdad? Vamos a comenzar. Esta materia realmente viene muy amplia. Vamos a ver sobre varios temas que ya hemos hablado, pero lo que se va a hablar ahora es sobre lo que serían los contratos. Para cualquier arreglo que nosotros podamos llegar a hacer, existen lo que serían los contratos. En este caso vamos a comenzar con qué son los contratos, ¿verdad? Tenemos que hacer una aclaración y para qué sirven. Estamos hablando de una negociación. Como se han de imaginar, todas las negociaciones incurren en un acuerdo donde ya, como lo hemos venido diciendo, existen dos partes y a veces una parte queda más conforme que la otra o al revés, o las dos están más o menos conformes o las dos sienten que ganaron, etcétera. Pero lo que se llegue a decir en ese acuerdo no queda suficiente con decirlo de manera de palabra o de un apretón de manos. Actualmente todo se necesita hacer por medio de contratos, así que es de lo que vamos a hablar en este momento. Tenemos nosotros lo que serían varias características que quisiera irles mencionando, pero bueno, el punto principal es las características de incompletos de los contratos. O sea, estamos hablando de que existe algo que son contratos incompletos. Cuando un contrato se juzga como un contrato incompleto, bueno, vamos a ver. Un contrato incompleto tiene gaps, ambigüedades, o sea, algunos problemas, podemos decirle, o ambigüedades es cuando algo no se entiende perfectamente, o algunas cláusulas o faltantes, y eso te lleva a que existan situaciones donde algunos aspectos relativos al uso de los activos físicos no estén especificados. Por lo tanto, cuando los contratos son incompletos, las fronteras de la empresa importan. Bien, digamos que firmaste un contrato con la empresa que te surte, que es tu proveedor de diferentes productos, materia prima y demás. Entonces, esta empresa te lleva algunas explicaciones de cómo van a quedar y tú estás de acuerdo, pero a lo mejor ellos quedaron de surtirte cada mes una cierta cantidad de productos y digamos, te dijeron cada mes se le estarían surtiendo, no sé, 1 millón de cajas, pero no se especificó de si las cajas deberían de ser 1 millón, pero de 20 bolsitas de papas o 100 bolsas de papas. Entonces esa ambigüedad, ese pequeño gap podría llegar a afectar muchísimo el trato que hemos realizado. Entonces cuando caemos en ese tipo de problemas, se pueden dar a malas interpretaciones o tal vez, por ejemplo, dijeron cada 5 días vamos a estar enviando producto, pero no dijeron si eran días hábiles, días naturales. Entonces todo ese tipo de ambigüedades son lo que puede hacer que un contrato se le conozca como incompleto, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora sobre las partes del contrato. Dentro de las partes del contrato, permítanme. Bien,
¿Qué es un contrato? Se denomina contrato a un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personajes capacitadas para ello, conocidas como las partes del contrato, que se obligan en virtud de este documento hacia una determinada finalidad o cosa, cuyo cumplimiento debe de darse de manera siempre bilateral o del otro modo el contrato se dará por roto o inválido. Es muy sencillo de entender y si lo traducimos de palabras claras, lo único que nos está diciendo aquí es de que un contrato tiene es bilateral. ¿Qué quiere decir? Que están de acuerdo las dos partes. No puede haber una parte obligada dentro de un contrato. ¿Qué otra cosa nos está diciendo aquí? Que las dos partes deben de estar de acuerdo en las cláusulas que se digan en el contrato. ¿Qué otra cosa nos está diciendo también? Que si alguna de las dos partes incumple, obviamente entonces este contrato se estaría rompiendo o ya no sería válido, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que tener atención en este tipo de datos para saber que se está cumpliendo con un contrato. Bien, estamos hablando sobre ya sabemos entonces lo que es el contrato y de qué trata. Ahora, hay que hablar sobre las partes de este contrato. Los contratos comúnmente presentan mucha libertad formal, siempre y cuando se incluya en ellos toda la información pertinente y necesaria. Sin embargo, suelen contar con secciones como son las siguientes. Vamos a ver cuáles son las secciones que tiene un contrato, ¿sí? Bien, para empezar, todos los contratos que nosotros manejamos, ya sea de cualquier índole, pero para que un contrato tenga una mayor seriedad, tenemos para empezar un título en donde se indica la naturaleza del contrato. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Cuando tú rentas una casa, a final de cuentas estás adquiriendo una propiedad por un tiempo. Esto, ¿qué es lo qué se debe decir en ese contrato de arrendamiento? Para empezar, quién es el arrendatario y quién es el que está arrendando, ¿sí? Entonces, quién es el dueño y quién es el que está contratando ese servicio. Para ello es muy importante hacer mención de esas dos cosas, pero en donde se indica qué es el contrato en el título sería de que estamos rentando una casa. Después de ello viene lo que sería el cuerpo sustantivo. Primera sección en donde se identifica a las partes involucradas y se brinda información contextual como la fecha de la firma del contrato, las presentaciones intervenientes, la identificación de los objetos o servicios comprometidos, etc. Por ejemplo, se estará rentando el domicilio al señor Ociel López con el domicilio de, no sé, calle de Roma número 1532, código postal 353620 en el Estado de México. O sea, se tiene que hacer muy claro el domicilio de el domicilio de la casa que se está rentando. La persona que está rentando la casa es el ciudadano tal, el dueño del domicilio es la persona tal. O sea, tendríamos que ser muy claros en el cuerpo sustantivo para que no vaya a haber dudas o malas interpretaciones. Después de ello viene la exposición, donde se da la relación de los antecedentes y hechos registrados y se incluyen cláusulas explicativas necesarias más adelante. O sea, ya aquí se dice, por ejemplo, el domicilio se ha rentado para vivienda, en lo cual no se puede hacer fiestas de ninguna índole, bla, 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 bla. Entonces, ahí se tendrían que poner en claro varios aspectos. Bien, para poder continuar con las partes del contrato lo veremos en el siguiente video.